El movimiento de la resistencia islámica palestina Hamas ha dejado claro que no negociará nada hasta el fin total de las masacres israelíes contra Gaza. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto el régimen de Tel Aviv va a seguir con sus crímenes de guerra? Las expectativas de una tregua o un alto el fuego definitivo se diluyen y desde los organismos internacionales competentes es poco lo que se hace. Mientras, los muertos por el genocidio contra Gaza han superado ya los 17.000, siendo el 70% mujeres y niños, así como también el drama humanitario continúa. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El objetivo del premier israelí Benjamin Netanyahu de liberar a los rehenes israelíes no se logrará ni se materializará si siguen los bombardeos y el genocidio del régimen contra los palestinos. Así lo deja claro el movimiento de la resistencia islámica de Palestina, Hamas. El enemigo sionista sigue bombardeando Gaza por más de 60 días consecutivos, a la sombra del silencio de la comunidad internacional y el descarado apoyo de Estados Unidos. Los brutales asesinatos del régimen sionista contra civiles en Gaza muestran el método de represalia de este régimen como resultado de su cantidad de pérdidas y bajas. No habrá negociaciones ni intercambio de prisioneros hasta que se detenga la agresión israelí contra la Franja de Gaza. Los asesinatos y crímenes del régimen sionista no se producen solo en la Franja de Gaza, sino que también incluyen Cisjordania y Al-Quds. La resistencia palestina cuestiona el silencio cómplice de los países occidentales encabezados por Estados Unidos ante la limpieza étnica de los palestinos a manos de las fuerzas israelíes. Pide además a los países islámicos y árabes a abandonar la normalización de lazos con el régimen de Tel Aviv y a romper su asedio inhumano contra Gaza. Pese a los alegatos de Estados Unidos y del régimen sionista, no existe una zona segura en la Franja de Gaza y el enemigo sionista está tratando de expulsarnos de nuestra tierra, pero no lo logrará. La mezquita de Al-Aqsa es un lugar completamente islámico y los grupos radicales israelíes no tienen ningún derecho sobre ella. Todos aquellos que impiden que la ayuda humanitaria llegue a Gaza son cómplices del crimen israelí contra los palestinos. Responsabilizamos a Netanyahu por las vidas de los rehenes israelíes y por impedir la finalización del acuerdo de intercambio. Pedimos a los países árabes e islámicos que rompan el asedio a la Franja de Gaza y nos ayuden. Hamas precisa que actualmente y después de la heroica operación Tormenta de Al-Aqsa, la causa palestina está más viva que nunca y que Netanyahu busca tapar sus derrotas con la masacre en Gaza. La guerra y los combates actuales en la Franja de Gaza son sin precedentes e involucran grandes objetivos en la escala de la cuestión palestina. Puedo decir que ahora mismo se han logrado parte de los objetivos relacionados con la causa palestina, incluido el regreso de la cuestión palestina al escenario mundial y el foco de las discusiones regionales e internacionales. Otro objetivo que se logró como resultado de esta valiente operación es la destrucción del concepto y la mentalidad de invencibilidad del ejército del régimen ocupante debido al número de tropas y la cantidad y calidad del equipo militar que tiene. Haniyeh agregó que la nación palestina busca lograr su libertad, poner fin a la ocupación y opresión israelíes y disfrutar de una vida digna. A la sombra de los continuos ataques del ejército israelí y la matanza de palestinos, Hamas nunca negociará y la condición de Hamas para reanudar los diálogos es el cese total de los ataques y crímenes en Gaza. Las desgarradoras imágenes y cifras de los muertos en la Franja de Gaza convencieron al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a invocar el artículo 99 de la Carta de la Organización al Consejo de Seguridad. Lo hace para alertar al Consejo de la grave situación humanitaria que vive el enclave costero y para presionarles a lograr un alto el fuego humanitario y duradero. Hay entonces la semblanza de la situación a esta hora, que ya vamos a dar paso al análisis. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a conocer un breve perfil de nuestros expertos en la materia. Hoy estará con nosotros Elisandro Brusco, analista político, miembro del movimiento Mazar Badil, activista por la causa palestina. Nos acompaña desde Rosario, Argentina.
Y también nos va a aportar en el análisis Juan Luis González Pérez, analista político, escritor, experto en geopolítica desde Cádiz, España. Ya conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Juan Luis, gusto saludarle. ¿Qué tal está? Muy bien, igualmente. Un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Gracias por recibirnos. Y Lisandro, también un cordial saludo para ti. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes y buenas tardes a Juan Luis. Gracias por recibirnos igualmente. Juan Luis, yo inicio contigo desde Cádiz. Fíjate, ante la postura de Hamas, ¿no?, de no negociar ninguna tregua hasta que el régimen de Israel no frene sus masacres en Gaza. ¿Cómo medir, no, esa responsabilidad del gabinete de Netanyahu denunciada por la resistencia e incluso el hecho de que aún habiendo retenidos israelíes en Gaza, pues al régimen israelí pareciera hacerle o estarse haciendo de la vista ciega de esto? Bueno, realmente creo que lo que hay que decir es que quien no quiere de verdad una tregua, eso es Netanyahu, porque es que eso significaría su final político y muy probablemente acabaría en la cárcel por corrupción. Tenemos que recordar que hace muy pocos días se reabrió su caso por regalos y dádivas recibidas por valor de varios cientos de miles de dólares, y que es muy posible que esta vez sí, que esta vez acabe en la cárcel. Así que lo que está haciendo Netanyahu es tratar de impedir que haya una tregua definitiva por todos los medios a su alcance y buscando todas las excusas que pueda inventarse. Hace poco él decía incluso que él es la única persona que podía impedir la creación de un Estado judío después de la guerra. Y bueno, la condición que pone Hamas para negociar es absolutamente lógica. No va a haber intercambio de prisioneros hasta que no se acabe el genocidio de manera definitiva. Si es que si se liberasen todos los presos de Israel con intercambio y si la retirada del ejército invasor, lo que pasaría es que la resistencia perdería su mejor base negociadora. Y bueno, y además hay que tener en cuenta que es que Israel ha secuestrado en estos últimos semanas a más de 3.000 personas, así que los intercambios que se hicieron la semana pasada no tienen ningún sentido si cada día el número de personas secuestradas por el Estado sionista sigue creciendo. Así es, no hay que olvidar además que mientras acontece todo lo que está aconteciendo allí en la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada y en los territorios ocupados, pues el régimen de Israel y sus fuerzas han también estado atacando constantemente, matando y también poniendo presos a muchos palestinos. Lisandro, voy contigo, fíjate, 2 puntos y en esta misma línea. Lo primero, ¿cómo consideras lo que de alguna manera Juan Luis analiza de que parar esta masacre contra Gaza sería el final político de Netanyahu? Y además, sobre este mismo punto, fíjate que se ha sabido que familiares de estos retenidos israelíes llegaron incluso a pedir al Congreso de Estados Unidos la liberación de sus seres queridos, que ya cumplirán 2 meses en cautiverio. El régimen de Israel señala que en la franja aún quedan unos 122 rehenes, pero ¿crees que le está dando realmente importancia a la vida de sus propios ciudadanos cuando está arreciando al mismo tiempo los crímenes en Gaza e incluso, como bien señalaba, esas agresiones en la Cisjordania ocupada? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la vida de cualquier ser humano en cualquier parte de la tierra, al régimen sionista, al régimen colonial de Israel no le interesa, eso está más que claro, ni aún sus propios ciudadanos, que son los colonos que han garantizado la ocupación del territorio palestino. En ese sentido, también y señalando, como dice Juan Lu, cualquier posibilidad de un alto al fuego permanente, eso debilitaría hacia la comunidad internacional y hacia el interior del propio Israel, al gobierno de Netanyahu, y eso posiblemente provocaría su caída. Así, en ese sentido, va a continuar con los ataques hasta se puede pensar que esta tregua que fue no más de una semana aproximadamente, también sirvió, aparte de que fue violentada por el régimen colonial de ocupación, también le sirvió para rearmarse y volver a atacar. O sea, lejos de generar un consenso o mayor estabilización o mayor diálogo, lo que fue volver con más genocidio, con más crímenes sobre la población nativa palestina. Y en ese sentido, tampoco le interesa o le importa los retenidos o los prisioneros que tenga la resistencia palestina en territorio gazatí, porque están atacando ya la cantidad de kilos de bombas, de la cantidad de pertrecho militar que han invertido en lo que es este nuevo crimen del ente genocida, ya ni se puede contar. Es dramática la situación, y obviamente también para los propios prisioneros israelíes
que están en territorio gazatí. La respuesta de tu pregunta: no le interesa la vida humana en general ni tampoco la de sus propios ciudadanos. Así es, hay que destacar que este nivel de masacre allí en la Franja de Gaza ya hasta perdió cualquier tipo de comparación con algunos de otros precedentes de masacres y genocidios, incluso en la historia de la humanidad. Juan Luis, fíjate que efectivamente el nivel de recrudecimiento de los ataques en Gaza tras 2 meses de agresión son tales que el régimen israelí ha llegado hasta el sur del enclave palestino, cuando vamos a recordar precisamente que al inicio del genocidio amenazó a los gazatíes en el norte para que se desplazaran a la fuerza hasta el sur para supuestamente, y lo digo entre comillas, salvar sus vidas. Entonces, viendo ahora este escenario, no a 2 meses, reitero, está más que evidenciada la estrategia de limpieza étnica que tanto se denunció sobre Gaza. Pues sí, Dani, no cabe ninguna duda de ello. Es que además del genocidio, pues los números son elevadísimos de asesinados. Israel está persiguiendo la limpieza étnica de toda la franja y hay muchísimas pruebas. Simplemente hay que tirar de hemeroteca y ver las conversaciones que hubo con Egipto para que le abrieran las fronteras para echar a toda la población gazatí hacia el desierto del Sinaí. Y es que realmente lo que están haciendo es demoler sistemáticamente todas las viviendas de Gaza, primero la del norte y ahora la del centro y la del sur. Se estima que hay más de 300.000 viviendas demolidas para que simplemente hacer de Gaza una zona invivible y que la población opte directamente por abandonar sus tierras. Recuerdo un titular de hace unas pocas semanas que había dado un reporte el ejército sionista del Sahel y decía que durante toda la noche habían estado bombardeando la franja más de 100 veces en una zona concreta y estaban muy contentos porque habían matado a un combatiente que había participado en el 7 de octubre. En fin, eso es absolutamente deliberado, no es una forma de luchar contra la resistencia, es una forma de acabar con un pueblo o un intento de acabar con un pueblo, ¿no? Y bueno, detrás de todo esto, a pesar de que se nombre poco, pero te lo voy a decir aunque sea con una pincelada, hay una serie de movimientos geopolíticos importantes en los que está implicado Occidente que no tienen nada que ver con la salvaguarda de la población. Estoy hablando de la futura construcción del canal Ben Gurión para competir con el canal de Suez, estoy hablando de robar definitivamente los campos de gas que están en las costas de Gaza, el Marine 1 y el Marine 2, e incluso participar en un corredor energético desde las aguas del Golfo Pérsico hacia Europa. Y ese tipo para esos tipos de proyectos, pues es condición sine qua non para el Estado sionista, pues conquistar completamente la Franja de Gaza. Y aquí es donde incluso cabe lo que ya hemos analizado en muchas ocasiones, de que esto no se trata de un tema religioso, sino que hay intereses geoestratégicos, geopolíticos en la zona, en la Franja de Gaza, y que nos daría para muchos más programas específicamente con ese punto, Juan Luis. Vuelvo contigo, Lisandro, y fíjate que en este sentido no podemos dejar de interpretar lo que se recién acaba de hacer desde la ONU, su secretario general, Antonio Guterres, quien ha invocado el artículo 99 de la Carta de la Organización al Consejo de Seguridad. Pero ¿qué influencia o qué impacto tendría este artículo? Hoy muchos titulares han comentado al respecto, muchas personas se preguntan qué tiene que ver este artículo, qué quiere decir, y vamos a recordar que es una especie de herramienta, en esencia, un llamado de atención al Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que a juicio del secretario general, pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esto según las propias descripciones de Naciones Unidas. Pero ¿cómo ves esta invocación del artículo 99? Sí, bueno, en primer lugar, como señalabas, esto es una herramienta relativa para poder llevar a la paz, entre comillas, diríamos, en la región. Justamente, como señalabas, es un llamado de atención que hace el secretario general de Naciones Unidas, en este caso, al régimen colonial israelí, un régimen que desde su propio origen, formación, allá por 1948, no ha respetado norma internacional alguna. ¿Sí? Eso en primer lugar. Y después, en segundo lugar, ya hubo una respuesta por parte del Ministerio del Interior de Israel que esta actitud del secretario general de Naciones Unidas lo posiciona del lado de la resistencia palestina, algo totalmente también fuera de la realidad, cuando sabemos que justamente Naciones Unidas ha sido un actor fundamental
para que la ocupación del territorio palestino por parte del régimen colonial israelí sea cada vez mayor. O sea, imagínense que el régimen de Israel no considera en este sentido y denuncia a Naciones Unidas como colaborador de la resistencia palestina, algo totalmente absurdo. No permite y no tolera ni aún una mera declaración, que no es más que eso. Es una declaración que hace el secretario general de Naciones Unidas. En todo caso, lo que habría que hacer es los países que tienen determinada peso real en Naciones Unidas tomen una postura un poco más firme, y la mayoría de los países latinoamericanos y también de algunos de Europa o en la propia Rusia o China expulsen rompan relaciones directamente con el ente genocida de Israel. La situación ya es límite, ya no podemos esperar un día más sin hacer nada o sin que estas potencias o los países que tienen cierto peso en Naciones Unidas hagan algo. La única actitud honorable es la de la resistencia enmarcada en el eje de la resistencia, Irán, Hezbollah, la resistencia yemení, la resistencia iraquí. Pero en el marco de Naciones Unidas, al parecer, se hace poco y lo que se hace no es respetado por el régimen colonial israelí. Vamos a recordar que precisamente ha sido el régimen de Israel quien no ha cumplido con ninguna resolución de la ONU al respecto de respetar los derechos del pueblo palestino. Entonces, en este aspecto, Juan Luis, ¿cómo calificar que desde el propio régimen israelí, una vez que Guterres invocara este artículo 99, el ministro de Exteriores, Eli Cohen, dijera que la gestión Guterres es un peligro para la paz mundial? Lo estoy citando. ¿Cómo calificar esto? Bueno, de verdad, el peligro para la paz mundial no es Guterres. Guterres es solamente un inútil que dirige una institución inútil, y el verdadero peligro es la existencia misma del Estado de Israel. Eso está también más que verificado. Cada año, invariablemente, se hacen una serie de estudios demoscópicos, estudios de opinión en el mundo, a nivel planetario, y los resultados de una de esas preguntas que dice que cuál es el peligro más grande para la existencia de la humanidad, pues todos los años en el número 1 está Estados Unidos y en el número 2 está Israel. O sea que el tándem Estados Unidos e Israel es visto por los pueblos del mundo como el mayor peligro para la paz. Lo que le pasa a Eli Cohen y a otros políticos del Estado sionista es que no admiten ni la más mínima crítica, porque eso equivale a que se puedan ir descubriendo las mentiras y las falsedades de las que se basan sus actos criminales o incluso la propia existencia del Estado de Israel. Por eso son tan agresivos, y son agresivos incluso con gente que los apoya cuando simplemente manifiestan una pequeña duda o un pequeño matiz ante el discurso sionista. Eso es justo lo que le ha pasado, por ejemplo, al presidente Sánchez de España, que considera más terrorista, que considera el derecho a la defensa del Estado de Israel que no existe, etcétera, etcétera, y simplemente ha dicho que no le gusta que mate a tantas personas, a tantos civiles, tantos niños, tantas mujeres. Y bueno, pues eso es lo que ha recibido de Israel, que simplemente está apoyando a la resistencia, que es el mismo terrorista, etcétera, etcétera. Eso lo llevamos viendo mucho tiempo y yo creo que ya no engañan a nadie. Le pasó de igual manera al presidente Gustavo Petro en Colombia, ¿no? A ver, Lisandro, estamos en la recta final. Fíjate que ahora precisamente la vocería de Hamas instó a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, la UNRWA, y a la Organización Mundial de la Salud, más específicamente, a asumir su responsabilidad y no ceder ante las exigencias del régimen de Israel. Esto pidiendo intensificar, ¿no?, lo que es la entrada en todas las áreas de la Franja de Gaza de esta asistencia, de esta ayuda humanitaria tan necesaria a esta hora. Fíjate que hoy la propia Corte Penal Internacional acentuó que impedir el suministro de ayudas humanitarias a civiles pues se puede considerar un crimen de guerra, algo que ya bien lo sabemos. Pero es posible, ¿crees, a estas alturas, activar mecanismos para quizás saltar esos obstáculos de Israel a esa ayuda humanitaria, hacer algún intento si no se logra frenar por el momento pues los bombardeos, al menos saltarse esos obstáculos para la ayuda humanitaria? Y desde la institucionalidad actual, yo creo que no. O sea, lamentablemente, como señalaba, ya si la Corte Penal Internacional dice que impedir que la ayuda humanitaria a civiles exista es un crimen de guerra, y justamente es lo que hace Israel, impedir que la ayuda humanitaria llegue, o sea, ya está en un límite absoluto, total. Me parece que
la única posibilidad de saltar estos obstáculos que pone el ente genocida es con la movilización de los pueblos, ¿sí? Y esto está más que claro. Uno puede pedirle a los gobiernos, puede pedirle a las instituciones internacionales constituidas por estados y por gobiernos, que son los mismos que sostienen y le dan legitimidad al ente genocida de Israel, se les puede pedir. Pero lo que va a garantizar una Palestina libre y soberana es la movilización de los pueblos. Lamentablemente, en este marco jurídico legal internacional, Israel no respeta absolutamente nada. Y aún en un marco legal que no es favorable para los pueblos en general. O sea, en ese sentido hay que llamar desde los movimientos populares, desde la intelectualidad, desde los medios de comunicación. Recordemos que hay más de 70 comunicadores populares, periodistas asesinados por el ente genocida de Israel. O sea, un plan sistemático de exterminio a los trabajadores de prensa para que no muestren lo que está sucediendo en Palestina. O sea, hay que movilizarse, los dirigentes populares tienen que llamar a la movilización y hay que resistir junto con la resistencia palestina para justamente romper los obstáculos que impone el régimen colonial israelí. La presión en este caso, la sociedad civil organizada a sus gobiernos. Y bueno, ahí recordemos que además de este trabajo como el que tú desde Argentina desarrollas con un grupo, también está el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanción a Israel, que continúa día a día allí. Juan Luis, ya me queda escasos minutos para la conclusión final y fíjate, a la par de las masacres de Israel también se ha ejecutado una represalia por parte de la resistencia, los combatientes, los milicianos. A la fecha, ¿cómo crees que se ha desmontado, ¿no?, ese mito de la invencibilidad de las fuerzas del régimen de Israel? Y te pregunto en este mismo sentido, para esa reflexión final, el hecho de que hoy por hoy estén continuando con el genocidio contra la población civil palestina con soportes e instrumentos militares, ¿no?, y económicos de Estados Unidos, ¿es incluso la mayor evidencia de que no pueden acabar con Hamas? Sí, mira, muchos expertos militares, incluso del Pentágono, incluso de la más alta esfera del Pentágono, y además incluso también algunos generales y comandantes israelíes de la Reserva se están pronunciando acerca de la ineficacia de los métodos que se están utilizando por el Estado sionista para erradicar a Hamas. Pero es que, además, la resistencia está respondiendo como nadie se esperaba o como no había hecho nunca, ¿no? Las imágenes de los tanques ardiendo con su tripulación dentro que vimos del día de ayer han dado la vuelta al mundo, aunque no sea en los medios occidentales. También ha pasado lo mismo con la destrucción de esos centenares, yo creo que casi 200 o 300 merkabas que supuestamente eran invencibles antes de empezar la guerra, ¿no? Digo, hablamos de muchísimos blindados y de un número importante de bajas del Sahel que no se atreven a reconocer. Eso de decir que han fallecido 80 militares no se lo cree absolutamente nadie. Y fíjate, ha habido deserciones en el bando del ejército sionista. La moral de los invasores está absolutamente por los suelos. Están aterrados, no quieren salir de los tanques, no quieren pisar tierra firme porque el único sitio que se sienten seguros es dentro de esos blindados. La resistencia está muy, muy fuerte. Además, tienen capacidad sobrada para seguir lanzando cohetes sobre Tel Aviv, sobre el centro del Estado sionista y sobre todo los alrededores de la Franja de Gaza, y lo acabamos de ver en estas últimas horas. Así que, efectivamente, la resistencia está muy fuerte, está muy lejos de ser derrotada, como han anunciado en muchísimas ocasiones, y posiblemente, como decía el jefe del Pentágono, es posible incluso que Israel pierda esta guerra. Y si a eso además le sumamos también los golpes de represalia que están dando las resistencias, por ejemplo, Ansarollah de Yemen o incluso del Líbano, Hezbollah del Líbano, pues tomemos en cuenta lo que significa todo ese eje y la fuerza para con las fuerzas del régimen de Israel. Ya el tiempo se nos agotó, les agradezco enormemente a ambos, Juan Luis, como siempre, y también a ti, Lisandro, por acompañarnos en esta edición en Detrás de la Razón. Hasta un próximo análisis, que estén muy bien. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo y gracias a ustedes. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia, una situación y un minuto a minuto que desde Hispan TV seguiremos pues el curso de sus acontecimientos. Nosotros mañana nos vamos con otro tema que tiene que ver con la visita del presidente Seyed Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, a Rusia, y su encuentro con el presidente Putin, en donde pues han analizado e intercambiado puntos de vista sobre Palestina y un alto el fuego del régimen israelí. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispan TV.